Hola, hola. 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 Logramos empezar. 11:33. Sí. Hola, querido amigo. Logramos empezar. Este es nuestro primer programa en vivo que vamos a transmitir por Facebook. Así que estamos coordinando la logística y por supuesto que hasta nos cayó agua arriba del escritorio. Pero aquí estamos con mucho amor para entregar este maravilloso programa que les tenemos preparado de los Matemativersos. Así que vamos a empezar a saludar. ¡Ay! Se nos cayó se nos desmayó el celular de Facebook, pero ya lo vamos a colocar. Ahí, por supuesto, un beso muy grande a mi amado Alejandro Cuevas, mi psiquiatra favorito, mi compañero de aprendizaje, que nos está mandando un corazoncito. Y, por supuesto, el autor del nombre de este programa, Matemativerso. Nosotros con mi querida amiga Sandy Schumacher estábamos muy felices, teníamos todo programado de qué íbamos a hablar y no sabíamos qué nombre colocarle. Y Alejandro Cuevas nos captó toda la información de lo que queríamos transmitir. La esencia del programa. Exacto. Así que bueno, amigos, nos vamos a presentar. Este es el episodio número 1 de los Matemativersos. Y entonces voy a presentar a mi querida amiga Sandy Schumacher, una maravillosa piñalista, magíster en matemáticas. Así que muy ad hoc a los Matemativersos porque ella me va a apoyar y me va a cooperar desde toda la ciencia y la experiencia, por supuesto, porque también es piñalista. ¿Y qué más? Bueno, ella es una maravillosa, además, amante de la naturaleza. Mucha información tiene Sandy sobre lo que es el compostaje, los cultivos, el mundo de los animales y muchas cosas más. Bueno, yo, Caro Díaz, instructora del método Ciclopea Activación Interna de la Glándula Pineal, creado por Fresia Castro, de profesión abogado, y bueno, también hago junto a mi amado Alejandro Cuevas, mi psiquiatra favorito, los interactivos y además los 5 talleres de profundización creados por Fresia Castro, el taller Una ruta a la frecuencia cristal. Así es que, bueno, vamos a empezar con estos matemativersos. ¿Por qué esto? ¿De dónde nace? Queremos contarle porque este es nuestro primer episodio. Y estos matemativersos nacen porque además Sandy se define como divulgadora científica. Entonces, esto nace de nuestro sentimiento de querer servir, de sentimiento de servicio, que ustedes saben desde el método Ciclopea, de la calidad del sentimiento es la calidad del resultado. Entonces, de nuestro sentimiento de aportar desde nuestras diversas áreas y juntarlas un poco, porque ya saben que el método Ciclopea, creado por Fresia Castro, une ciencia y espíritu. Entonces, muchos pinealistas, muchas personas que han realizado el seminario de activación interna de la glándula pineal, siempre nos están pidiendo tips de atención, tips para controlar la atención, tips para estar en alta frecuencia. Bueno, este es el gran tips. Coloca la atención en la perfección que tenemos al frente, pero al frente nuestro. Y a veces no la podemos ver. Y entonces, gracias a mi querida amiga Sandy, que no es por casualidad que llegó a mi vida, he podido ir comprobando tantas cosas maravillosas que Fresia Castro siempre nos dice. Y es que el universo es matemático y que esa perfección que tanto anhelamos, porque nadie busca aquello que no conoce,
Por supuesto que los pinealistas ya saben 1, 2, 3 y está allá en el campo electrónico, pero también está al frente de nosotros. Y eso es lo que les queremos transmitir en este programa, que esperemos que dure mucho tiempo, porque como hay infinitas posibilidades de hablar, multiversos, de la perfección acá frente nuestro, entonces les queremos transmitir, colocar la atención en la perfección que tenemos al frente. Y esa es la naturaleza, que se manifiesta y habla en un divino ritmo matemático, en un lenguaje perfecto. Y entonces esa divina perfección está en la naturaleza. Y entonces para nuestro primer live, que es un programa en realidad, ya no le vamos a decir live, nuestro primer programa, quisimos dedicar a la perfección, la atención en la perfección, porque ya saben, como dice Fresia, donde está tu atención es lo que entra en tu vida. Y si tienes el sentimiento de aceptación, se hace tuyo. Entonces quisimos dedicar este primer programa a las abejas, porque hay mucha perfección en las abejas. Y eso no es alejado de nosotros. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué colocar la atención en la naturaleza y en lo que está acá, en la polaridad separada? Porque a diferencia de nosotros los seres humanos, que sí tenemos el poder de creación, la naturaleza siempre sigue su patrón original, siempre sigue su modelo divino y es lo que manifiesta día a día. Y la forma más práctica de decirlo es, a un damasco no se le va a ocurrir dar limones, jamás. En cambio nosotros nos perdemos un poco en nuestras tareas únicas y tenemos que vivir y experienciar, crear escenarios a veces medio melodramáticos en este teatro de la vida para poder encaminarnos o enrilarnos a donde realmente tenemos que ir. Y entonces vamos a hablar de las abejas y de esa perfección que tienen, que también podríamos verla en nosotros. Entonces la atención es muy importante, amigos queridos, y eso es lo que les queremos transmitir. Entonces, también yo, estas conversaciones que hemos tenido mucho tiempo con mi querida amiga, nace también de una observación de nuestro entorno, algo que yo siempre digo mucho en mi Instagram y a mis estudiantes, de abrir los ojos, de observar la naturaleza, de observar ciertos patrones, ciertos números, ciertas relaciones que están ahí presentes, ¿cierto? Y que de repente creemos que la matemática son puros números, son puras fórmulas, son puras cosas aburridas, es solamente este ramo tedioso, pero resulta que la matemática es mucho, mucho, mucho más que eso. Entonces, cuando empezamos a conversar nosotras desde el método Ciclopea, y yo siendo pinealista, pero también desde la matemática empezamos a encontrar estos encajes y empezamos a darnos cuenta que estas regularidades no son casualidad y que tienen una explicación en el método, nos nace entonces este sentimiento de querer transmitirle a ustedes, de contarles a ustedes esto que nosotros estamos percibiendo, como yo con mis ojos matemáticos de repente puedo observar algo que quizás otros ven como una hoja y que yo estoy viendo que hay unas maravillosas y hermosas abejas. Sí, eso también tengo que agradecerle a la Sandy, porque como buen abogado uno tiene una deformación profesional y desarrollado un poco en un área más que en otra. Y entonces como lenguaje pinealista, he podido, gracias a Sandy y su amor por las matemáticas que nos transmite, quebrar todas esas limitantes creativas que no están más que en la memoria humanidad y en la red creativa. Y lo más importante es que queremos también cooperar para que ustedes las quiebren, como dice Sandy, porque a veces nos limita, esas creencias erróneas nos limitan para comprender el mundo, que como decía Galilei, como dice Fresia Castro y muchos más, el universo es matemático. Así que partamos con las abejas.
Le voy a dar la palabra a Sandy porque ella nos va a transmitir de esta organización que tienen las abejas, porque las abejas son una sociedad muy perfecta, muy organizada, y esa perfección se manifiesta matemáticamente también. Sí. Lo que pasa es que nuestras amigas abejas, si yo lo estuviese posteando, estaría diciendo las abejas saben matemática, porque resulta que todos hemos visto un panal de abejas. Todos hemos visto cuando están las abejitas ahí produciendo su miel. Y las abejas, muy maravillosamente, construyen sus panales en formas hexagonales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos un panal, vemos un hexágono y quizás a muchos no les llama la atención, quizás lo encuentran bonito, etc. Pero resulta que cuando yo quiero completar cualquier superficie, cualquier plano, yo quiero completarlo de figuras iguales, tengo tres opciones. Hacerlo con triángulos donde sus tres laditos son iguales, con cuadrados y con hexágonos, ¿ya? Con esas tres figuras me va a resultar perfecto. Las abejas han, comilla, elegido los hexágonos, pero resulta que ellas para construir su panal de abeja ocupan cera. Y entonces lo que ellas quieren es ocupar la menor cantidad de cera, de modo que ellas entren, ¿cierto?, en su panal y por supuesto entonces pueden producir más alimento. Y la figura que tiene la misma área, o sea, la misma superficie, pero que ocupa menos borde, menos perímetro, es el hexágono. Es cosa de sacar la cuenta. Oye, a ver, espérate un poco, porque yo entiendo a los amigos que no son ingenieros, porque estoy en ese lado, ni matemático. Entonces las abejas que producen muchas cosas, pues producen miel, producen propóleo, producen cera, ¿qué más? Producen muchas cosas. Entonces ellas, en esta forma de construir sus casitas, que son estas colmenas maravillosas, tienen fórmulas de polígonos de 3 lados, de 4 lados y de 6 lados. Que serían triángulos, cuadrados y hexágonos. Esas es matemáticamente las tres opciones que tenemos para cubrir una superficie con figuras de lados iguales. Triángulos, cuadrados y hexágonos. Podríamos cubrir las superficies con mezclas, con cuadrados, con triángulos, con mezclas de figuras, ¿ya? Pero si tú quieres que sean todas iguales y que las figuras que elijas tengan todos los mismos lados, tienes esas tres opciones. Pero unas tienen características diferentes unas a otras. Entonces, la que tiene menos perímetro, la que tiene menos cantidad de cera para cubrir el borde, es el hexágono, teniendo la misma área, o sea, la misma superficie, el mismo espacio para la abeja, entre triángulo, cuadrado y hexágono. Oye, ¿y todas las abejas hacen lo mismo? Todas. Hacen lo mismo. Yo estaba pensando cuando uno quiere enlosar la casa o colocar cerámica en el patio, en el baño, en cualquier lugar que quiera colocar algo para rellenar completamente una superficie. Es como que uno primero como que busca lo que hay, po. O sea, uno busca lo que venden, lo que está en el mercado y ojalá que las coloquen más o menos simétricas, pero no pensaría en una forma que sea como primaria, no es como la que encuentro. Y claro, pues si yo pensaba, bueno, y una casa. Hoy tenemos casas de todas fórmulas. Bueno, ya vamos a hablar de la arquitectura desde el matemativerso de la arquitectura, muy maravilloso, que también hay perfección. Pero bueno, las abejas y de ahí es una comunidad, ellas viven en una sociedad, una comunidad muy perfecta que se manifiesta, como lo explica la Sandy, en que son muy eficientes en la forma de construir sus casitas, que son sus panales. Pero además ellas se manifiestan en una cooperación que es maravillosa. En una cooperación maravillosa. Y entonces las abejas tienen una capacidad de adaptación
que es impactante. Y esta capacidad de adaptación se ve desde muchos lugares, incluso se manifiesta en sus genes. Entonces, esto es bastante impresionante. De partida, cuando ella se divide en sus roles, cuando estamos en una colmena y todos sabemos que en una colmena hay una reina, que hay obreras, que hay zángano y que de hecho estas obreras tienen distintas funciones. Algunas son como nodrizas, otras salen a buscar alimentos, son como más aventureras. Pero lo que me llama más la atención, de la abeja es que ella no elige la reina. O sea, no es como, es que yo lo miro desde el punto de vista humano y todos sabemos las historias de guerra que ha habido en la humanidad o las elecciones hoy en día democráticas por el poder. ¿Por quién detenta el poder? ¿Quién es el rey o la reina? ¿O quién es el presidente de la república? ¿O el primer ministro? Votaciones, polaridad. Y todo se polariza. En cambio, miremos la política que tienen las abejas. ¿Quién es la reina? ¿Quién es la reina? Impresionante. Simplemente la que se alimenta, también producen jalea real. Entonces, la abejita, la larvita que se alimenta de más jalea real, resulta ser reina. Y resulta ser, es como una elección. No, les dan jalea real además. Exactamente. Tú sabes más, pero cuenta. Hay algunas que simplemente son destinadas a no tener esa posibilidad y otras abejitas son las encargadas de ir a buscar el alimento para traerle estas larvitas que alguna de ellas podría llegar a ser la abeja reina. Y no, esas abejas van a ser siempre recolectoras y no salen todas a recolectar, sino que mandan a una, porque la abejita gasta energía, entonces son muy eficientes. Cualquier ingeniero, a mí que me siguen tantos ingenieros, cualquier ingeniero va a buscar siempre la eficiencia, va a buscar gastar menos tiempo, gastar menos alimento, recorrer menos. Entonces, ellas son muy eficientes en eso, tienen una estructura donde mandan a una abejita a buscar, vuelve y les comunica a las otras dónde está la comida, dónde está el alimento, dónde está las flores donde ellas pueden ir a buscar, digamos, el polen. Entonces, esa maravilla de eficiencia que tienen, uno ahí dice, no, pero es coincidencia, pero oye, yo no me dejo sorprender. Y lo más impresionante es que ni siquiera mandan las otras abejas. Hay una abeja que parte. Exacto, que cada una sabe lo que tiene que hacer. Cada una sabe, por eso hablamos de que las abejas siguen el modelo original. Como dice Fresa Castro, la más alta frecuencia está en la naturaleza. Entonces la abejita obrera que va a ir a buscar comida y que solidariamente, en cooperación, va a ir a avisarles al resto de la colmena dónde está la comida, lo hace también en cooperación. De hecho, ellas se dan comida en la boca de otra abejita, se van alimentando. Y ahí también hay unos patrones geométricos que son muy maravillosos de cómo ellas les avisan a esta abejita que va a buscar alimento, cómo les avisa a las otras abejitas dónde está el alimento. Y además, lo que me gustaría que nos contaras, porque es muy lindo, que además de ser un patrón matemático, también tiene que ver con el sol. Claro. Es que cuando viene una abejita y encuentra alimento a menos de 100 metros, entonces ella va a hacer una danza y va a mover sus alitas a cierta frecuencia para poder indicarle a las demás dónde está el alimento. Y esa danza va a ser circular. Pero si el alimento está a más de 100 metros, entonces ellas van a hacer una danza tipo 8, que son como que fueran dos globitos así como bien pegados
ya se ponga a bailar en 8 y ya está, sino que ese 8 va a tener una inclinación respecto al sol, porque los paneles están en forma vertical respecto al sol, en un ángulo, y saben todas las abejas entonces que en esa dirección tienen que salir a encontrar el alimento, que es la información que les trajo su compañera, la otra abejita. Entonces, claro, ahí también uno dice cómo las abejas saben matemática, o las abejas saben ángulos, o las abejas saben posición, se saben los puntos cardinales. Claro, es que es la perfección del origen que se manifiesta en las abejitas. Y no necesitan web, Exactamente. no necesitan aplicaciones, Google Maps. Entonces, qué maravilloso. Es como, entonces es un círculo o semicírculo cuando están más cerca. Claro, danzan circularmente. Y hacen como un 8 o como un infinito cuando están más... A más de 100 metros. A más de 100 metros. E indican la dirección en la que tienen que volar para poder indicar dónde está la comida. Es muy maravilloso eso. De hecho, hay una... de pronto también los científicos descubren en relación a eso mismo, que imagínense que esta abejita viene en el camino con toda la información de dónde está la comida para que las otras no gasten energía de más, y es devorada por un depredador natural. Y entonces ahí los científicos descubrieron cómo lo hacían. Y es que esta abeja obrera es sustituida por otra. Y que va a hacer exactamente lo mismo. Y entonces a mí me llama la atención porque ahí nosotros, como desde la humildad creadora, nos damos cuenta que desde el humano también nosotros somos como reemplazables, desde el humano, no desde el origen del ser real que somos. Entonces es bastante maravilloso que suceda esto en las abejas, porque además los científicos demostraron que cuando se adaptan, cuando cumplen un rol diferente en el ADN. Pero cuando hablamos de un cambio en el ADN, no es que cambie el genoma, sino que hay como códigos que se apagan y otros códigos que se activan. Porque lo que están buscando los científicos es, ¿pero cómo? Si todos tienen el mismo ADN, si todas las abejas tienen el mismo ADN, ¿cómo una sabe cómo comportarse como reina? ¿Cómo otro sabe cómo ser la obrera nodriza o la obrera que va aventurera, que va a buscar el alimento, o zángano, etcétera? Entonces se dieron cuenta que todas tienen el mismo ADN, pero es como que prenden y apagan alguna parte de su ADN de acuerdo al rol que van a cumplir en servicio de toda la comunidad. Y se adaptan también. Y que ahí ese experimento está, que hicieron, que las cambiaron de Sí. colmena, las pusieron para que tuviesen que cumplir otro rol, y se adaptaron a ese nuevo rol. Y colocaron abejas jóvenes. Entonces, exacto, entonces fueron capaces de adaptarse al escenario, que a nosotros de repente nos cuesta mucho porque estamos siempre en un mismo lugar y nos cambian y nos cuesta. Las abejitas son capaces de cumplir otro rol para así el bienestar de la comunidad, para así el bienestar de todos. Y ahí está cuando uno dice cuál es mi rol, qué es lo que yo tengo que hacer, cuál es mi aporte, y nunca como olvidarnos de eso. ¿Qué es lo que yo hago para aportar al resto? ¿Qué es lo que yo hago para aportar a la sociedad? Y uno dice, no, pero si lo que yo hago, ¿a quién le importa? ¿O a quién le sirve? ¿O en qué afecta? Pero es que todos somos importantes, igual que las abejitas. Y también, de repente, inspirarnos en ellas, en esa capacidad de adaptación, y según la necesidad en la que estemos, cuál es el rol que nos toca cumplir. Ay, tal cual. ¿Cierto? Tal cual, porque todo, lo único constante es el cambio, todo está en movimiento, todo vibra, y las abejas nos están mostrando el camino de la adaptación, pero una adaptación no desde la conformidad, sino desde la adecuación a los nuevos escenarios, y listo. Y entonces
Eso de hecho lo han estudiado los científicos. Miren, justamente estuve ahí estudiando y resulta que eh, hay dos científicos que trabajaron en descubrir como todo el genoma de la abeja, que son los que están trabajando en curas del cáncer. ¿Y por qué? Porque, como dice Alejandro Cuevas, mi maravilloso médico psiquiatra personal, no se desconoce el 90% del origen de todas las enfermedades. Se conoce el 10% del origen, pero en este 90% que se desconoce, que será casualidad, ADN energético, en fin, se conocen los síntomas, existen muy buenos tratamientos, pero justamente hay una particularidad que estudian en las abejas, que esto que les digo, que este cambio en la marca del ADN, en que se prenden o no unos códigos, se llama epigenética. Y esa epigenética es la que de alguna manera podría prevenir enfermedades o predisposición a la enfermedad. Y entonces, y esta adaptabilidad en su ADN, estaba pensando en nuestro ADN energético que se enciende con la conexión, los pinealistas, también se manifiesta no solamente en estos cambios de roles, sino que en esto de que se pueden adaptar a distintos ecosistemas. Exacto. Eso es bien impresionante. Entonces, a nosotros nos sacan, no sé, pues, uno se está acostumbrado a los árboles y lo llevan al desierto, hasta ahí llegó, pues. Sí. Pero... Sí. Y volviendo un poquito también a esto de la perfección que manifiestan las abejitas, además de toda esta sociedad perfecta, de esta comunidad, de esta cooperación, de esto de que cada uno sabe cuál es su rol y que cumple ese rol, además... además de esta geometría maravillosa, de sus danzas, de sus colmenas, además, no sé si ustedes han podido observar un panal, pero la forma del panal, miren, les voy a mostrar una imagen. Ahí. Hay dos cosas súper impresionantes. Primero, ahí no sé si lo logran ver, pero podríamos pensar que la que está en blanco, ¿cierto? Es como la colmena, como el hexágono cero. Y alrededor van construyendo sus hexágonos. Hay científicos que creen que en realidad son círculos que se van poniendo alrededor y que con la presión van creándose estos hexágonos. Pero siempre son 6 para que les calcen perfecto. Alrededor de una vuelta ya de 6 hexágonos empiezan a construir más alrededor y siempre van a haber 6 más. Siempre van a ver, si es que lo vamos mirando como hexágonos grandes alrededor del primer hexágono, siempre van a haber 6 más. Y entonces ahí hay una matemática perfecta, hay una matemática que alguien empieza a tomar el lápiz, empieza a sacar cuentas, empieza a darse cuenta de que eso efectivamente es así, de que si yo lo hago geométricamente resulta, pero yo lo veo en el panel y también resulta. O sea, ahí está lo que nosotros observamos y por eso yo soy tan convencida de que la matemática se descubre y no se inventa. ¿Ya? Ahí hay dos líneas, digamos. Hay algunos que creen que se descubre y otros que creen que se inventa. Yo creo que se descubre, absolutamente, y las abejas son un ejemplo de eso. Estaba pensando, oye, ojalá la Fresia vea este programa, la Fresia Castro, porque estaba pensando en Surameri, en el cofre de los secretos, al final, ella nos habla de los códigos de creación, que tiene que ver algo con el número 6. Y lo otro que estaba pensando es que lo vemos en el cuarto taller de profundización que ya se viene en junio, queridos amigos, que es el ser musical y la sabiduría del gesto, y que tiene que ver con las danzas circulares. Nosotros los seres humanos hemos querido buscar la perfección, purificarnos, elevarlos, también desde, como todo es energía vibrando en una determinada frecuencia, desde la vibración del movimiento. Y entonces cuando yo pienso, o cuando nosotros pensamos en una danza circular, que se danza en círculo,
y están las personas como entrelazadas de un hombro de la otra y están danzando en un movimiento que es circular. Esto un poco como la mesa redonda del Rey Arturo. Nadie es más importante que el otro. Exacto. Nadie manda a nadie, pero todos sí van al servicio de este fin común. Y eso es como bien impresionante porque es lo que ocurre en las abejas. Nadie manda a nadie. La abeja reina no se toma el poder, tampoco la eligen, simplemente nace. La abeja que va a buscar comida, nadie la manda. La abeja que vuelve, o sea, que la que tiene que reemplazar a la abeja exploradora que, por ejemplo, fue hecha, bueno, se la comieron en el camino la pobre abejita, que dice ya, yo voy a hacer eso, o las que cumplen las labores de nodriza, o el zángano, etcétera. Simplemente cada uno cumple el rol que es necesario para la colmena. Y entonces, cuando uno piensa que además ellas danzan en círculos o semicírculos, y uno dice, wow, es que realmente tienen como el programa de la cooperación amorosa, que es una gran ley del universo, en ellas mismas. Entonces, claro, uno piensa como ser humano, a todos nos gustaría que las personas hicieran las cosas como nosotros queremos, pero estoy hablando en todo tipo de sociedades, la colmena de la casa, la colmena de la familia, la colmena del trabajo, la colmena de los alumnos, de los vecinos, la colmena de los vecinos, la colmena del país, la colmena tierra. Y entonces empezamos a pensar y decimos, wow, y las abejas no se gastan en eso. Cada uno se preocupa de eso. Y entonces al final nos están dando De la su tremenda lección, porque ¿dónde colocan la atención? En hacer lo suyo. Exacto. Y no pierden el tiempo en, no, pero es que el zángano, mira, está ahí tirado. Entonces yo, ¿por qué tengo que ir a buscarle comida a todas? Y más encima, ¿por qué le tengo que dar comida en la boca a todas? Sí, po. Entonces, eso es como bien impresionante. De hecho, hay ellas se comunican, y aquí quiero contar algunas cosas que son bien emocionantes, bien maravillosas. Uy, parece que se nos fue la... Facebook. A ver, ¿podemos apretar el botón de arriba? Es primera vez que transmitimos de Facebook, entonces estamos como... Vamos a tener que buscar otra manera, después lo arreglamos. Bueno, después lo arreglamos, ya. Bueno, el asunto es que... ¿en qué estaba hablando? Me perdí. Que cada una tiene entonces el programa original, Sí. que sabe lo que tiene que hacer Sí. para la cooperación, para su rol, para cumplir, y que al final todos deberíamos pensar un poquito más en eso, ¿cierto? ¿Qué rol me toca a mí? ¿Qué rol de abejita? ¿Qué abejita soy? Y cómo mi trabajo, cómo mi arte, cómo mi aporte influye y contribuye a los demás. Es que ahí está el gran meollo, porque no es que el resto tenga que hacer las cosas de manera perfecta. Soy yo el que lo tiene que hacer perfecto y lo demás vendrá por añadidura. Ya me acordé dónde estaba. Las abejitas se comunican por muchas feromonas y de hecho como que no se pierden de colmena. Pueden haber varias colmenas juntas porque tienen un olor característico y este olor característico viene dado por las feromonas porque se van comunicando, pero además lo más divertido es que si tienen comportamientos que son muy humanos. O sea, han hecho un montón de estudios y cosas que a veces son como media exageradas, porque igualmente son parte del reino animal, y no tienen el poder de la creación que sí tenemos nosotros, pero ellas, cada una tiene su tarea única, cada una cumple su rol, pero existen afines. Existen familias, existen grupos, existen abejas que son más afines a las otras. Entonces, precisamente estudiando esto el tiempo en que estaban más algunas abejas con otras, efectivamente se dieron cuenta que son igual que los seres humanos, igual que nosotros, en que como que algunos somos más
coincidentes, encajamos, sintonizamos más con algunas abejas que con otras. Pero bueno, eso es muy maravilloso. Entonces, quiero que vayamos viendo que había una cosa que les quería contar. Sí, esto era lo que las abejas tienen una conexión energética. Y la otra forma que tienen de comunicarse las abejas, además de las feromonas, es bien impresionante porque dedicamos todo el live del verano Resetéate a hablar de que somos como un computador. Porque nosotros, y eso no lo tiene tan claro toda la gente, nosotros sí generamos corriente, principalmente en el cerebro, principalmente en el corazón. Ya este vehículo físico genera corriente, que es lo que captan los exámenes de electroencefalograma, electrocardiograma. Y esa corriente es corriente continua, porque va de menor a mayor luz, a diferencia de la que inventa Nikola Tesla, que es la alterna, que es la corriente que captan los paneles solares. Que descubre en realidad. Sí, es la corriente que captan los paneles solares y después tienen que pasar por un transformador para hacer corriente alterna y 220 volts en el caso de Chile. Pero el asunto es que, y me estaba pensando en que para entender el universo, dice Tesla, tienes que pensar en energía, frecuencia y vibración. Y resulta que las abejas también, por supuesto, porque es la corriente en la naturaleza, la corriente continua, también generan electricidad, también generan un campo electromagnético. Y entonces por eso que les hablamos de esta atención que tiene que estar en esta perfección que tenemos al frente, como por ejemplo la abeja de este equipo electrónico. Y entonces todo lo que genera corriente genera un campo electromagnético. Y resulta que es la fórmula que tienen las abejas, que han descubierto, ojo, porque es un campo que todavía está inexplorado, pero sí han descubierto que a través del electromagnetismo se comunican con las flores. Impresionante, porque lo que sabemos nosotros, o sea, de hecho el 20 de mayo creo, el Día Internacional de las Abejas, que declaró la ONU, como para hacer conciencia de estos grandes polinizadores, que permiten, digamos, que se fertilicen los cultivos, que tengamos alimentos, etcétera, etcétera. Sabemos eso de las abejas, pero imagínense que para lograr esa polinización se comunica electromagnéticamente con las flores. Y las flores, que también siguen su patrón original natural, es como dicen los científicos, que es como que tuvieran un cartel así como de propaganda eléctrica, como para promocionarse, así como yo soy aquí la que tiene el mejor polen, soy la más nutritiva, vengan abejas. Y gracias a las abejas entonces también tenemos la reproducción. Cuando uno dice, uy, tenía una florcita y ahora tengo otra, a nosotras que nos encanta jardinear, y son también las abejas muchas veces las responsables de eso. Entonces, claro, ellas van a hacer todo lo posible para que vengan estas abejitas, las polinicen y se vayan reproduciendo. Sí. Su vibración que emiten es similar a la vibración del OM, dice María Cristina Campo. María Cristina Campo. Oye, no sé tan así, porque mira, hoy un besito María Cristina. Espero que estés hoy día en el encuentro de Pinealista absolutamente gratuito de los participantes del taller Una Ruta a la Frecuencia Cristal. Hoy día a las 7 creo que, no me acuerdo. Bueno, le mandamos un fly. El asunto es que nosotros acá, en la polaridad separada, podemos vibrar nosotros hasta 12 Hz, o como dice Frecia, 12 unidades luz. Y resulta que las abejitas se dice que no están contabilizados en unidades Hz, pero sí hablan de que la cantidad de veces que baten sus alas
La frecuencia con tiene la que una va. frecuencia, ¿cierto? Eso tiene una frecuencia y eso sería como de 200 o 300, pero no hablan de Hertz, entonces no tengo tan claro eso. Pero igual generan una onda. O sea, si Pero sí, nosotros eso, pensáramos en el sí, sí, movimiento de las alitas, podríamos modelarlo matemáticamente y eso sería una onda que tiene una frecuencia, que tiene una amplitud, ¿cierto? Que tiene un periodo. sí. Es la frecuencia y que nosotros visualizamos con qué tan rápido mueven sus alitas o si las mueven más lentos. Po. Y según qué tan rápido las muevan, es la información que les están dando a las otras abejitas de la colmena. Sí, aquí lo encontré. Pero lo que sí le quiero decir a María Cristina Hermosa, que está por ahí, Campo, que genera 200 voltios cuando está y tiene una carga positiva eléctrica en esto que estoy explicándole del electromagnetismo con la flor. Entonces dicen los científicos que normalmente las flores tienen carga eléctrica negativa, es decir, receptora, porque claro, están esperando que la abeja venga, la quieren acoger. Estaba pensando en la tierra, ¿eh? Pero bueno. Y las abejas tienen una carga eléctrica positiva. Y esa estaría en 200 voltios, ¿ya? Que era como lo que estaba preguntando por ahí la María Cristina. Y hay muchas cosas que hablar sobre las abejas, porque, bueno, hay muchas cosas que le han hecho y test, pero incluso hay algo que llama la atención a propósito de las ondas que nos habla la Sandy, que hay investigaciones que han revelado que tienen estas oscilaciones alfa. Y estas son las oscilaciones que tiene como el cerebro humano, dicen los científicos, son las ondas que generaría el cerebro humano cuando estamos en pensamientos humanos de atención. Entonces, bueno, la atención, muy importante, de memoria y de conciencia. Y dicen que incluso tienen muy buena memoria, porque esta comunicación que tienen con el medio, que es electromagnético, igual que nosotros, o sea, ya van a saber que esa flor tiene buen polen y no se le va a olvidar. O sea, también dicen, hay experimentos que han dicho que saben que aprenden a contar. Ah, no lo sé, cuéntame. Eso, hay experimentos donde en el fondo les daban a las abejitas, hacen, digamos, evaluaciones para que ellas puedan identificar cuántos objetos hay y les van dando premios en la medida que van acertando y han descubierto que las abejas son capaces de aprender un montón de cosas e incluso contar. Ahora, el tamaño de una abeja pensando en su cerebro, respecto al cerebro que nosotros tenemos, por eso es tan sorprendente. De hecho, esta capacidad que de repente alguien puede decir que la abeja es inteligente, y a mí me parece más bien que la abeja es una manifestación del origen, de la perfección, es tal así que cuando ellas construyen su panal de abeja, esto es como que se fuesen como cuevitas y el fondo no es plano. El fondo no es plano, el fondo también tiene como es como salido, digamos, si yo lo estoy haciendo como bien pronunciado. Y para que esa pronunciación no plana sea óptima, tiene que haber un grado preciso de inclinación. Y las abejas están prácticamente a 2 minutos, si lo dijéramos en grados, o sea, 0,6. O sea, es muy, muy pequeña la diferencia, menos de 1 grado de diferencia entre la perfección, las cuentas que uno saca matemáticamente versus lo que se ha encontrado en sus panales. Entonces ahí es cuando uno dice, chuta, las abejas son capaces de responder a estímulos para contar, son capaces de construir sus panales en perfección respecto a la figura donde consumen menos cera para construirla. Además, el fondo es perfecto. Además, son capaces de indicar el ángulo en que tienen que salir las otras abejitas a buscar la comida. Hacen este movimiento preciso, perfecto, con esta gran frecuencia de sus alitas para comunicarse con las demás. O sea, para mí las abejas son una manifestación
tan cercana a nosotras. Todos conocemos una abeja, todos nos encantan, bueno, algunos les dan miedo, pero todos somos agradecidos. Algunos son alérgicos también. Pero todos somos agradecidos de estos pequeños insectitos que parece que son tan chiquititos y tan inocentes y son tan nobles, ¿cierto? Sí. No estaba pensando en que mi mamá me ha hablado de un concepto que se llama las teselaciones de Penrose, creo que es, no me acuerdo, pero sí teselaciones y también de que serían como estos hexagonitos así. Eso es una teselación, un embaldosado. Amigos, que eso es un concepto matemático. Sí, po. Las teselaciones es cubrir una superficie con una figura o varias figuras. Sí, de hecho, probablemente todos en nuestras casas tengamos teselaciones en el piso y en las calles, en los adoquines. Esos son ejemplos de teselaciones. Los murales, bueno, aquí hay una teselación, aunque quizás uno puede decir son rectángulos, bueno, pero es una teselación al final. Y las abejitas hacen teselados para construir sus panales. Y estaba pensando en las grandes claves que tiene el vuelo de estas abejas en el semicírculo, círculo o este 8 grande, gordo, que podría hacerte un infinito, porque yo me acuerdo que una vez me explicaste, y lo dije en el último programa de Karuna, de los círculos. Y entonces Sandy Schumacher ahí hace toda una explicación magistral de... ¿Quieres que lo explique yo o lo vas a decir tú, por supuesto? ¿Pero qué cosa? Lo que de los puntos al interior del círculo, en las orillas, y que si juntamos como todas las figuras, posicionamos una sobre otra, como que todas tienden al círculo. Ah, no, lo que pasa es que... Y de una forma de demostrar el infinito. O sea, cualquier curva tiene infinitos puntos. Cualquier superficie tiene infinitos puntos. Yo dibujo una línea y hay infinitos puntos. Entonces el infinito está en general presente en todas las figuras. Pero cuando pensamos en polígonos, que son estas figuras cerradas, como el triángulo, como el cuadrado, como el pentágono, el hexágono, etcétera, en que vamos aumentando la cantidad de lados, mientras más lados tiene la figura, pensemos en un polígono que tiene 20 lados. Imaginémonos un polígono que tiene 100 lados. El lado es muy pequeño. Si es que yo lo quiero mantener, digamos, en una región acotada. Si yo lo quiero dibujar en mi cuaderno, no lo voy a hacer crecer. Si yo quiero dibujar este polígono en mi cuaderno, cada vez van a ser más chiquititos los lados para formar el polígono que yo estoy buscando. Entonces, por eso que si nosotros aumentamos mucho los lados del polígono, nos vamos a acercar, vamos a hacer tender a un círculo. Entonces podemos pensar que el círculo es un polígono de infinitos lados, ¿sí? Ahora, también sabemos que toda curva tiene infinitos puntos, por lo tanto, el borde del círculo tiene infinitos puntos y podríamos interpretar que cada uno de ellos sería un lado de este polígono de infinitos lados. Ese es un concepto abstracto, por supuesto, pero está ahí mezclándose el infinito, la naturaleza, el círculo que está presente en tantos lados, en muchos lados en la naturaleza, en nuestro entorno están los círculos, con esto que estamos hablando de las abejitas que parten construyendo circulitos y que lo van formando en hexágonos y que es la figura más eficiente. Claro, y tú me decías que es una de las fórmulas también de explicar el infinito, por estos puntos infinitos adentro, puntos infinitos alrededor. Y justamente la otra fórmula en que danzan es como un 8. Claro, como un infinito. ¿Ustedes creen que es casualidad? Pero sí sabemos, tercera ley de Newton. Acción y reacción. Acción y reacción. Y sabemos que nada es casualidad, que todo es causalidad. Y que todo es consecuencia, es un resultado, una manifestación de otra cosa. Estaba pensando para los finalistas que han hecho el 5º taller de profundización, cuando Fresia nos entrega esta tabla de automaestría en una recta numérica, y que de hecho el cero, desde el concepto maya de cero, no el matemático occidental tradicional, sería como la salida al infinito. Entonces parece que las abejas tienen pero mucho que mostrarnos sobre la perfección. Lo otro que les quería decir, pero
¿qué dice el amigo cuando no tiene nada que ver? Pero ¿qué pasa cuando se activa la glándula pineal? Escríbenos por interno, yo te cuento. Sí, escríbenos por interno para no perdernos. Pero lo que les quería transmitir es que además siempre están mirando al sol. O sea, esta danza la hacen en relación al sol para servir al todo. Esta danza en círculo y esta danza en infinito en relación al sol. Y entonces, como aquí queremos hablar de ciencia y espíritu, y por supuesto que vamos a unir con la sabiduría del Oriente, los quería llevar un poco a que habla el hinduismo y los egipcios sobre las abejitas, porque impresionantemente existen registros en el templo de Karnak, que está ahí cuando uno va por el río Nilo, está en la orillita, y desde muchos lugares de todo lo que hacían ya los egipcios, con, por supuesto que Cleopatra y todas las mujeres se embellecían con la miel de abeja, pero el primer registro de cultivo de colmena que hacían, que no es natural, digamos, no es que encontraron una colmena y fueron a sacar miel, no, sino que ya lo estaban haciendo. Y entonces como bien impresionante, y ahí es donde también volvemos a que todo es energía vibrando en una determinada frecuencia. Porque estas abejas, las abejas, al mover sus alas, producen una vibración. Y que los científicos han medido en 200 volts. Pero además de que se comunican por electromagnetismo con las flores, por feromonas con otras abejas, y que no sabemos exactamente cuánto voltaje producen en cada movimiento. O cuál sería esta vibración maravillosa, porque está en estudio, pero tienen distinto canto, entre comillas, porque es el batido de sus alas, la abeja reina en distintas circunstancias, o cuando están ante un peligro, etcétera. Y entonces esta sonoridad, por supuesto que es muy importante para todo el hinduismo. ¿Por qué? Porque es una visión del mundo desde la vibración, una cosmogonía sónica. Y es una de las leyes del hermetismo que tiene que ver con la vibración. Y entonces, en todos los libros sagrados de los Vedas, que están en sánscrito, y lo más divertido es que, como hablaba la Sandy, esta coincidencia de que hagan sus casitas como en hexágono, que construyan sus panales en hexágono, y que también la teselación vaya como en 6, Sí. y resulta que el sánscrito habla de ellas como estos insectos o animalitos de 6 patas. Es como la traducción. Algo hay ahí entonces. Pero hablan siempre en relación, en el hinduismo, hablan de la miel de los dioses. En relación a y se habla del sol como la miel de los dioses. Entonces como que ya el hinduismo está relacionando al sol, y recuerden que desde el hinduismo, desde esa visión del mundo, el origen de todo es como chispas divinas emanadas como de un gran sol. Entonces, y ya están relacionando a las abejas con eso. Sí, pues la miel como oro líquido. Tal cual, imagínense, el néctar de los dioses, el oro líquido. Ya sabemos que el oro acá es un gran conductor eléctrico y nosotros somos emisor y receptor electromagnético. Y que de hecho la que se come el manjar de los dioses, la jalea real realmente es la abeja reina. Sí, pues. Sol líquido. Entonces imagínense. Y a propósito de esta cosmogonía sónica, incluso desde la yoga, que recuerden que en sánscrito significa unión, ellos enlazan estos mantras maravillosos como el Aum o el Om con la respiración que llaman de la abeja. Entonces imagínense ya recuerden que los mantras son como estas repeticiones de vibración de cosas. Ya la están enlazando con la abeja y ya la están enlazando con el sol. Más allá de la creencia que uno tenga, uno se puede dar cuenta
que siempre en esta observación del universo, que es el origen de la ciencia, que ese es el gran meollo, o sea, toda la ciencia nace de la observación de la naturaleza. Y querer explicarla. Y de querer encontrarse por qué. Y ya los hinduistas con una creencia religiosa que uno puede compartir o no, pero ya están enlazándola como a un origen divino, como a un origen perfecto, como a que producen algo que es como perfecto, a la forma de apagar la mente. Claro, porque cuando uno tiene la atención en lo que realmente vino a hacer, a su tarea única, a su propósito de vida, entonces ya está enlazado con el origen, está haciendo lo que tiene que hacer y produce miel. Y ahí estamos produciendo jalea real. Ay, ahora me creo abeja. No, pero es un poco eso. Y claro, de hecho, para el gran Paramahansa Yogananda, que para los amigos que no lo conocen, trajo la yoga de la India a Estados Unidos y ahí se expande por todo el mundo, pero la Real Yoga, el Kriya Yoga, también hace una reflexión en torno a las abejas. Y aquí tengo la respuesta. Si yo sabía, yo la estaba buscando. Las abejas danzantes hacen que sus alas vibren a una frecuencia de 200 a 300 Hz. 200 a 300 Hz es muchísimo. Es muchísimo, amigos. Recuerden que en la frecuencia cristal ya estamos en 13. Pero solo 13. Imagínense las abejas. Y finalmente es la ley del universo, lo que decía Sandy, dar y recibir. Tal cual. Entonces cuando doy desde el sacro oficio, que es servicio, de manifestar aquello que vine, donde no importa si soy la reina, si soy un zángano, si soy la obrera nodriza, o si soy la obrera aventurera que va a buscar comida. Simplemente me adapto a lo que mejora el todo porque ese es mi objetivo. Y siempre en torno al sol. Y ojo que no es una cosa de conformismo, de, ya, esto es lo que me tocó, ya, ok, me toca ir a trabajar y hago y vivo la vida como me toca, sino que ellas con amor cumplen su rol. Por eso ahí se cumple la ley del dar y recibir, la ley del amor, así como entrego, recibo, pero no desde el, esto es lo que hay, po. Porque alguien podría decir eso también, ¿cierto? Como ya, yo cumplo con la tarea que me toca, yo hago el trabajo y no recibo nada. Pero no, porque tiene que nacer desde el sentimiento, querer dar, querer servir, por eso hablamos de artear, ¿cierto? Y no trabajar, sino artear, de entregar lo que yo hago, de mi servicio, con amor. En mi caso, yo, por ejemplo, que me encanta enseñar, yo enseño con amor y de vuelta recibo sonrisas, gratitud, recibo mensajitos. Verle las caritas a mis estudiantes, para mí eso es de vuelta, pero con crece con lo que yo les entrego. Entonces, quizás cada uno cuestionarse eso. ¿Qué hago yo? Y como lo hacen las abejitas, ¿no? La que le toca salir a recolectar versus la otra que, claro, que está ahí esperando su comida y alguien podría decir, claro, a mí me toca la parte dura. Pero ella lo hace con amor y lo hace feliz. Si no está reclamando porque yo quiero la corona. Claro, exacto, porque ella es feliz en el rol que le toca y aquí tenemos la oportunidad de elegir también. Esa es la maravilla que tenemos acá, tenemos la opción de elegir. Con las herramientas indicadas podemos encontrar nuestra tarea única. Lo que nos mueve, aquello que nos mueve. Exacto. Como dice en la sabiduría del Oriente, en este maravilloso libro de Bert Spalding, La Vía de los Maestros, es aquello que le da el impulso a nuestra corriente de vida. Ese es el propósito, la tarea única. Y las abejitas tienen claro que es el servicio hacia el todo, hacia su colmena. Y antes que se me escape, les iba a hablar es muy cortito, de lo egipcio, que también hacen una alusión de la abejita en torno al sol.
recuerden que los egipcios también tienen un tema con el sol y dicen que en la mitología egipcia las abejas son lágrimas derramadas por la tierra del dios Ra, que es el dios solar, el que de donde viene como toda la vida. Y otra cosa que es bien impactante es que cuando uno revisa los nombres de los faraones egipcios que están en cartuchos, que son, yo sé que estamos los que han ido a Egipto, los que conocen gente que han ido a Egipto, que son como unas cositas largas donde van jeroglíficos. Bueno, en realidad los cartuchos los capuchones, estos eran como el símbolo que tenía cada faraón y que iban como en su estatua. Pero todos tienen dentro de sus símbolos una abeja. Y eso es bien impresionante porque el faraón es como el único que viene tiene un origen divino. Y si yo quiero tener un origen divino, me coloco una abeja en mi nombre, es porque también estoy mirando que hay divinidad ahí. Exacto. En el sentido de, no estamos diciendo vayan a venerar a las abejas, pero sí en el sentido de qué divino patrón y un ritmo matemático perfecto, un divino ritmo perfecto, un movimiento perfecto. Y entonces uno dice, wow, ahí está lo divino, pues frente a nosotros. Y eso no es ajeno, porque sí, las abejas son un tremendo ejemplo de esa perfección, pero eso también está en nosotros. De hecho, lo que pasa es que, a diferencia de las abejas, nosotros sí somos como damascos que podemos dar manzana. Nosotros a veces podríamos ser un limón y damos pera. Nosotros como todo lo creamos acá, podemos salirnos, desviarnos, elegir estar o no en nuestro propósito. Exacto. Entonces, como no seguimos nuestro patrón perfecto, nuestro modelo original, pensamos que no podemos hacer todo eso. Pero si nosotros volvemos a ese patrón original, podemos manifestar toda esa perfección en la sociedad y de hecho eso es tan así que está de manifiesto en nuestra estructura biológica, humana. Y entonces nosotros podemos ver esa perfección, la misma que tienen las abejas, en todo lo que es la plasticidad celular, que es como lo que todos conocemos, que cuando falla alguna parte del cuerpo, entonces rápidamente las otras células van a suplir esa función que no está cumpliendo la otra parte del cuerpo. El hígado, sobre todo las células del hígado, cada vez que uno se enferma, son como las que más suplen funciones, pero no es como que las células humanas son cooperadoras. No es que cada una alegue porque hay una es la célula del corazón y porque si yo soy la célula del pulmón. No. Y ellas se comunican de manera perfecta, se sincronizan y así como decimos que las abejas siguen este divino ritmo matemático perfecto de movimiento, de sonido, de vibración, de comportamiento, de arquitectura, de tantas cosas. Resulta que acá nosotros, ese gran divino director de la orquesta, es la pineal, que es el marcapaso de que todo ande y que se comuniquen bien estas células. Porque recuerden que la hormona y la corriente es lo que hace que nos comuniquemos nosotros. Entonces decimos, wow, las abejas se comunican con corriente, electromagnetismo, las abejas se comunican con feromona. ¿Y nosotros? También nos comunicamos por hormona, nos comunicamos por electromagnetismo. Todo nuestro cuerpo se comunica con las otras partes electroquímicamente, sí, a través de señales de hormonales y corriente. Así que sí, parece que esa perfección no está tan lejos de nosotros. Y de hecho hay una manifestación muy linda de todo eso y que tiene que ver, por eso que me gusta tanto el método Ciclopea, no es porque sea instructora nomás, o sea, sino, o porque dediqué
me volví la abeja de querer hacer aquello lo que me hace vibrar aquí mi corazón y mi corriente, y que tiene que ver con que une la ciencia que tanto nos maravilla Sandy, con el espíritu, y entonces nosotros eso lo podemos también juntar desde la espiritualidad, no solamente con la sabiduría del Oriente, sino también la sabiduría ancestral. Y todos los pueblos originarios, en su origen real, la cosmovisión de ellos es lo que te hago a ti, me lo hago a mí. Y eso está en todos los pueblos originarios. En Chile, los atacameños, el pueblo mapuche, en Hawái, de ahí viene como todo lo que es el Ho'oponopono. Y porque existe esa conciencia. Y entonces esta fórmula abeja, la fórmula abeja, no puede ser sino más parecida también a todo lo que hablaba el gran Nelson Mandela, en esta como visión de lo que es en Sudáfrica el Ubuntu. Y que también me encanta porque lo grafican siempre como en círculo, como algo circular. Entonces, Cooperación. de cooperación. Así que parece que simplemente una elección. Ser abeja o, no sé, pues ser manzano que da cualquier cosa menos manzana. O sea, elegir nuestro rol de abeja, como Sí. identificarlo y cumplirlo con amor. Como eso, Y construir estas colmenas con amor. construir nuestra colmena. La colmena del cuerpo, porque es el templo donde se asienta todo. La colmena de la casa, la colmena de la familia, la colmena de los vecinos, la colmena de la sociedad, del trabajo, la colmena, y que el mundo sea una colmena, pues si eso, ese es Sí, el pues. gran meollo, si es como dice Fresia, y que seamos uno. Entonces, ojalá, porque Fresia Castro, para los amigos que no son piñalistas, siempre hace como una metáfora de que somos todos caleidoscopios chiquititos, de un gran caleidoscopio uno, y que sería como, si lo miramos desde la matemática, hay como un gran fractal, y todos somos fractales chiquititos, Claro. y si lo miramos incluso desde el budismo, hay un gran mandala y todos somos mandales chiquititos, pero el asunto es que Claro. todos podemos manifestar acá esa perfección. Pero ¿dónde está nuestra atención? ¿Dónde está nuestra atención cotidianamente? En la mácula del resto. Y está perfecto porque vivimos acá. Y entonces el entrenamiento está en ser maestro de las circunstancias que nos rodean. Y quizá entonces buscar esa perfección en este mundo de las abejas, que también nos están mostrando algo que tiene que ver con el campo superior, que ya no está en la polaridad separada. Porque yo sé que en la ciencia ficción siempre se habla de la mente colmena, así como lo extraterrestre, como cosas raras. Pero fíjense, ¿por qué? Porque es como que actúan como un conjunto, como un uno, sin perder su individualidad. Pero el servicio y el amor hace que sean uno. Entonces yo pensaba como Fresia Castro siempre nos habla de que finalmente los maestros siempre actúan como uno y siempre dicen lo mismo. Entonces tienen como esta mente colmena. Entonces las abejas están como manifestando eso. Y nosotros también podríamos hacerlo. Si tuviésemos más tiempo del día como conectados, como en perfección. Y nos muestra la ley de la cooperación y del amor que sí está en nosotros. Si esto no es magia, es lógica. Como es arriba, es abajo. Y como es afuera, es adentro. Entonces empezar a sintonizarnos con eso. Tal cual. ¿Vamos al ejercicio? Eso, vamos al ejercicio. Entonces vamos a hacer un ejercicio de elevación de frecuencia. Recuerden, amigos queridos, que los ejercicios de elevación de frecuencia
no reemplazan la realización del seminario de activación interna de la glándula pineal, pero sí los ayuda un poquito para comprender un poco más aquello que estamos vibrando ahora, que todo tiene frecuencia, también la información para sentarlo un poco más y para ir elevándonos en el día a día. Lo pueden hacer 3 veces al día y vamos a partir de la base que somos como un equipo electrónico, como un celular antiguo que tenían antena, un televisor antiguo, una radio antigua con antena, y vamos a elevar esa antena entonces a la alta frecuencia, como dice el Oriente, como un gran sol, y nos vamos a enchufar a todo ese voltaje y a través de la inspiración por nuestro pulmón energético, que es el centro cardíaco. Y entonces vamos a tratar de vibrar como una colmena, como una abeja, ¿ya? Vamos a hacer abejita. A ver, vamos a buscar. Entonces, ¿dónde está? Aquí. Ya, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha o no? Ya. Entonces, nos sentamos cómodamente, con la columna vertebral erguida. Y cerrando los ojos, damos nuestro salto al vacío. Y comenzamos a llevar nuestra atención, la antena de nuestro equipo electrónico, a las diversas partes de nuestro cuerpo. Dedo de los pies, plantas, rodillas, pantorrillas, muslos, glúteos, abdomen, cintura, pecho, espalda. Músculos que van desde los hombros hacia el cuello. Músculos que van desde los hombros hacia la nuca, cuello. Mentón, mandíbula, comisura de la boca, lengua, nariz, mejillas, sienes, globo del ojo, párpado, entrecejo, frente y cuero cabelludo. En este estado, llevamos la atención al centro de nuestro cerebro, donde está ubicada la glándula pineal, y vamos a sentir o percibir con el poder de la visión interna una esfera lumínica o una perla incandescente que ilumina con corriente profusamente ambos hemisferios de nuestro cerebro. La luz es tan intensa que sobrepasa nuestras cabezas, y por aquellos rayos de luz que salen por sobre ella, llevamos nuestra atención como a un gran sol central, como a un origen, como chispas, y nos vinculamos a través de la atención y comenzamos a sentir nuestra respiración normal, cotidiana, sin esfuerzo. Y a través
de nuestro centro cardíaco, que está en el centro de nuestro pecho, comenzamos a absorber toda esa energía solar. Y cuando inspiramos, absorbemos. Y cuando expiramos, expandimos. Primero dentro de nosotros y luego fuera de nosotros. Sin límites, sin obstrucción, sin distinción, abarcando la totalidad hasta volver como a ese gran sol y ser reabsorbido nuevamente en nuestro centro cardíaco, nuestro sol. Con cada inspiración sentimos como este sol comienza a expandirse desde nuestro centro cardíaco, encendiendo cada electrón que va alrededor de cada átomo y en las millones de células de nuestro cuerpo. Y comenzamos a sentir cómo comenzamos a encendernos en esta cooperación de amor. Comenzamos a sintonizarnos con nuestro propósito, con aquello que hace vibrar nuestro corazón. Comenzamos a sentir esa plasticidad celular, esa capacidad de adaptación de nuestras células y esa cooperación que hay dentro de ellas. Y comenzamos a sentir como nuestro vehículo físico y nuestro equipo electrónico son nuestra colmena, nuestra casa, que se enciende en miel o luz oro, como rayos de sol, como rayos de luz. Y cuando inspiramos, absorbemos más de esta energía solar. Y cuando expiramos, la expandimos. Primero dentro de nosotros y luego fuera de nosotros. Sin límites, sin obstrucción, sin distinción. Y comenzamos a sentir como esta energía solar que inspiramos a través de nuestro pulmón energético, nuestro centro cardíaco, la expandimos a todos nuestros escenarios colmena, nuestras casas, nuestras familias, nuestros equipos de trabajo, nuestro país. Y si quieren más, pueden sentir cómo este mundo, este planeta Tierra es como una colmena de luz. Y quizás puede ser esa la nueva Tierra. Sensaciones. Percepciones. Y cuando lo decidan, pueden regresar
de esta experiencia. Bien, queridos amigos, muchas gracias por su sintonía. El próximo martes y todos los martes los esperamos en nuestros Matemativersos junto a mi querida amiga, maravillosa magíster en matemática, Sandy Schumacher, y ya estaremos frente a un perfecto Matemativerso. Hoy día vimos el de la abeja, ya vamos a ver otros, y nada, agradecer... a ver si el próximo martes nos resulta la transmisión en Facebook, que fue la que hoy día nos atrasó un poquito. Pero si llegaron atrasados, no se preocupen, que todo va a quedar grabado en nuestro feed de Instagram y también en www.activacionpineal.cl. Sí, esperamos haberles mostrado un poquito también la relación entre más explícita entre la ciencia y el espíritu. Contarles que la matemática está escondida y que la mayoría de las veces se presenta como una manifestación de la perfección, así que mostrarles quizás más explícitamente eso es la idea de este live y poder encenderlos un poquito también, o este programa, corrijo. Sí, y sentir esa perfección. Donde está tu atención en lo que entra en tu vida. Y si tienes el sentimiento de aceptación se hace tuyo, nos recuerda Fresia Castro. Así es que la atención es la perfección que a veces está enfrente nuestro y dentro. Y no lo vemos. Invitarlos entonces, acuérdense amigos queridos, hoy día los que hicieron el taller Una Ruta a la Frecuencia Cristal pueden acceder a un encuentro gratuito de pinealistas de la Ruta Cristal, y el próximo seminario de activación es 28-29 de mayo. 28-29 de mayo. Así que muchas gracias. Besos. Y bendiciones a todos. Chao.